Freddy, ¿se escucha? Ingeniero, sí, le escuchamos. Ya, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Ok, entonces vamos a empezar la clase número 6 de fecha 15/02/21. Este es nuestro programa de trabajo de este semestre. Hemos visto algo de introducción, hemos visto materiales, estamos viendo material, estamos viendo sistemas, vamos a entrar a los criterios de diseño. Entonces, poco a poco vamos a ir revisando. Estas son la bibliografía que se les ha dado. Ya hemos entregado ACI, Astor y el texto también básico, texto oficial de la materia. Les hemos entregado para que se guíen en los subtítulos. Entonces hemos hablado de los materiales que componen el hormigón pretensado y esto es en el concepto tradicional, pero no nos olvidemos que todo evoluciona y mejora por mejores materiales, etcétera, y que hay gente que sigue investigando para mejorar. Entonces vamos a ver algunas cosas. Entonces tenemos el hormigón con sus características que hemos dicho, lo que estamos estudiando nos lleva máximo a 70 megapascales y mínimo 16. Y para pretensado 28 estrictamente no puede ser menor que 28. Y vamos a ir teniendo los módulos de ruptura máximo del hormigón, sabiendo que su resistencia a la tracción es casi un décimo de la compresión, prácticamente no contribuye a la tracción de los elementos. Entonces, estos son los diversos diagramas. Vamos a ver. Entonces, sabemos que tenemos que tener mayor resistencia para las estructuras pretensadas. Tenemos que saber dosificar para alcanzar esas resistencias, usar los aditivos ventajosamente. Entonces sabemos que con la edad la resistencia va aumentando. Esta es una curva tensión de formación para los diferentes hormigones, diferentes resistencias. Tenemos comportamientos que pueden variar según el contenido de otros componentes. Aquí hemos hablado de, perdón, vainas, hormigón. En el hormigón podemos tener un elemento más que se llama, a ver, ¿quién puede decir que está de moda, diga? Entonces tenemos algunos hormigones con pusolana, ¿no es cierto? Entonces estos hormigones van a tener un cierto comportamiento diferente en sus tiempos de endurecimiento. Entonces, todas esas cosas hay que considerar en las estructuras. Aquí tenemos el comportamiento en el tiempo. En el libro que les he copiado de Nilsson, existen ecuaciones para determinar la resistencia en función del tiempo. A ver. Debería estar en alguna parte aquí, que es esta. Pero la resistencia según la ACI, ¿no? Según ACI, según los días, resistencia de hormigón según los días.
por la norma CI. Voy a poner aquí. La existencia del tiempo es igual a estos factores que es en función del tiempo, de la resistencia característica y factores que van a depender si el curado es mojado, es en vapor, si el cemento es tipo 1, 2 o 3, cuyos coeficientes son estos, y tenemos estas diferentes curvas, 1, 2, 3 y 4, que dependerán de ese factor. Entonces, eventualmente se puede tomar un factor de 1,18, 1,09, 1,05, digamos, con respecto a los 28 días. Entonces, si tenemos un hormigón, voy a usar una hojita Excel. Se ve, ¿no es cierto?, la pantalla, no hay problema. Muy bien, entonces si tengo la resistencia característica prima C, por ejemplo, 40 megapascal, solo que es más corriente en estructuras de hormigón pretensado, digamos, voy a fijar los coeficientes alfa y beta. Entonces, aquí, alfa, beta. Entonces, digamos, curado a vapor, cemento tipo 1, alfa es 4 y beta es 0,85. Entonces, quiero saber en el tiempo 3 días. Entonces, F' CT, F' CT, es igual a la resistencia característica que multiplica el tiempo dividido entre alfa, lo vamos a corregir, alfa más beta por el tiempo. Entonces tenemos 16 megapascales. ¿Ve? Entonces, esta es la resistencia característica. Entonces, cuando yo hago ensayos, de acuerdo a las ecuaciones de la resistencia característica, la desviación estándar, etcétera, esa resistencia promedio tiene que ser 42 aproximadamente para obtener resistencias características. Esto es el promedio, entonces nosotros necesitamos. Ahora, si quiero testar a los 3 días con una tensión de 25 megapascales,
Entonces tengo que obtener hormigones realmente buenos para poder pensar, ¿no es cierto? Cambiando los factores, por ejemplo, para el curado en vapor o tipo, el cemento tipo 2, digamos 2, aquí podemos poner 2.3, punto 92. Entonces, tengo otro comportamiento de este. Entonces tengo 40, 42, 42, etc. Puedo alcanzar valores que nos interesan de esto, ¿no? Dependiendo de los tipos de cemento que usemos, dependiendo del tipo de curado, ¿no? Entonces, aquí veremos con curado. Muy bien. 0.95. Entonces, tengo posibilidades de tener resistencias, digamos, de 35 con curado a vapor. Alcanzo rápidamente los valores que interesan para el tesado. Muy bien, entonces hay que estudiar todo esto. Para eso hacen ustedes tecnología del hormigón. Para eso hemos visto las ventajas y aquí hablaremos un poco ya de los aceros. Entonces, los aceros de refuerzo, de acero de refuerzo es el material que va a provocar de manera activa momentos de esfuerzo que contrarresten a los causados por las causas. Existen tres formas comunes para emplear acero de refuerzo. Los alambres, ¿no? Paralelos a tenaces, los cables torcidos o en torones y las varillas de acero. Los alambres se fabrican individualmente laminando en caliente lingotes de acero hasta obtener alambres redondos que después del enfriamiento pasan a través de troqueles para reducir su diámetro hasta el tamaño requerido. El proceso de estirado se ejecuta en frío, lo que modifica notablemente sus propiedades mecánicas e incrementa su resistencia. Posteriormente se les libera de esfuerzos residuales mediante un tratamiento continuo de calentamiento hasta obtener las propiedades mecánicas prescritas. Los alambres se fabrican en diámetros de 3, 4, 6, 7, 9.4, 10 milímetros. Las resistencias varían entre 16.000 a 19.000 kilogramos centímetro cuadrado. Los alambres 5, 6, 7 milímetros pueden tener acabado liso, dentado y tridentado. Torón. El torón se fabrica de 7 alambres firmemente torcidos. Entonces, este es el torón de 7 alambres que están entrelazados, como ven aquí. También se puede tener este DI4 que permite optimizar el mismo diámetro, pero una mayor área de acero. Entonces, este toro se fabrica con 7 alambres firmemente torcidos, cuyas características se mencionaron en el párrafo anterior. Sin embargo, las propiedades mecánicas comparadas con los alambres mejoran notablemente, sobre todo la adherencia. El paso de la espiral o hélice del torcido es 12 a 16 veces el diámetro nominal del cable. Los torones pueden obtenerse en un rango de tamaños que va desde 3 octavos hasta 0,6 o 5 octavos, si quieren. Aquí puedo poner paréntesis. 5 dividido entre 8. 5 octavos. De 3 octavos, que es 10 milímetros, a 0,6 de pulgada o 5 octavos, siendo los más comunes 3 octavos y de media. Ahora ya no puedo decir esto. 3 octavos, media y 5 octavos. Actualmente en Bolivia y 5 octavos. No sé por qué razón
entrado de moda el 5 octavos. Con áreas, no. Bueno, a ver, no puedo decir como profesor de pretensado, no sé por qué. En realidad necesitamos menor cantidad de acero de 5 octavos que de media. Entonces, eso puede ser que permite tener un ahorro en la cantidad de material, obteniendo una igual o mayor resistencia del cable. Entonces, las áreas nominales son de 548. Ahora sí. Coma, ¿no? 0,987 milímetros cuadrados y como estamos mencionando el 5 octavos y es 1,14 milímetros respectivamente. Entonces aquí podemos ver los diferentes diámetros, ¿no? Diámetros nominales, o sea, exteriores a los hilos. Entonces el diámetro nominal se dice esto, y el área es obviamente la suma de estas áreas, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros difícilmente podemos calcular estas áreas y ya vienen en sus catálogos, o sea, dice yo compro este acero, disculpen, aquí vemos los engrasados para no adheridos. Entonces aquí tienen, como hemos dicho, esto para el pretesado, los toroncitos, y este refuerzo corriente, y este por ejemplo, es de 7 hilos. Entonces, en estos catálogos ya nos dan, por ejemplo, el de 0,5, un diámetro nominal de 12,7 milímetros, y tiene una área nominal de 0,929. El de 0,5 aquí tiene 1,3935. Perdón. Entonces, este es en grado 250. En grado 270, el de 5 es 0,987 y 1,40. Entonces, va a depender del grado que estemos utilizando. ¿Está claro o no? Freddy, ¿se entiende? Sí, ingeniero, se entiende. Ya. Entonces van a ser las preguntas de examen. O sea, los exámenes que tomo son una parte teórica para respuesta inmediata y una parte práctica que tiene un determinado tiempo para resolver sobre ejercicios que se hacen en la clase. ¿Listo? Ok, entonces tenemos esos materiales. Esa es la forma de ir interpretando todo esto. Tenemos las varillas de acero de aleación de alta resistencia que obtiene mediante la introducción de algunos minerales, ligazón de fabricación. Adicionalmente, se efectúa trabajo en frío de las varillas para incrementar aún más la resistencia. Después de estirarse en frío, se libera esfuerzos para obtener propiedades requeridas. Las varillas de acero de aleación se producen en diámetros que varían desde media hasta 13,8. Entonces, las varillas, hemos visto, perdón, estas son las varillas, ¿no? Que tienen su corrugado y este corrugado se aprovecha para ponerles la rosca para sujetarlos en una plancha, ¿no? Entonces, eso vamos a ver a poco. Entonces, este es el hilo y estos son los torones con esta forma y las basas. ¿Listo? Ok, seguimos avanzando poco a poco. Ahora, como les había dicho, terminamos el acero de refuerzo corriente, es de 4200 que se utiliza. A ver, vamos a ir viendo en la norma que nos permite, pero por el momento podemos decir que es 4200 o 420 megapascales. Aquí, bueno, normalmente yo uso megapascales,
Entonces voy a poner 1862 megapascales y 1600. ¿Ah? Y entonces este sería 420 megapascales. 420 megapascales. Okay. Muy bien. Ahora, este alambre, este torón, esta barra, varillas, lo voy a cambiar por barras. Barras de aleación, de alta resistencia, ¿no es cierto? Son extremadamente pesados. Un rollo, perdón, un rollo de torón de 3100 metros que normalmente viene, pesa entre 3 y 3,5 toneladas. Entonces, son cantidades de peso, por ejemplo, para un puente como el de Santa Cruz, que son 420 metros de puente, o como les he mostrado, el de 1 kilómetro, la cantidad de acero es espeluznante y el manejo, todo eso. Por lo tanto, se están investigando y ya se tienen algunas realizaciones de materiales que son ligeros, que son fibra de vidrio principalmente. Aquí vemos un ensayo a la tracción de estos miembros que son fibrosos como ven, y su rotura no tiene la fluencia, tiene una rotura, digamos, totalmente frágil, pero a una alta resistencia, lo que nos interesa, ¿no ve? Gran deformación y gran resistencia. Se están utilizando en puentes con para refuerzo con esto, ¿no? Por el momento son inestables todavía, o sea, se tienen ya realizaciones, pero aparentemente no se pueden conseguir longitudes largas que estén estables. Sin embargo, vamos a hacer una práctica que les permita que va a ser investigar puentes con tendones de fibra de vidrio. ¿Ya? Entonces, hacer un pequeño resumen y realizaciones. Muy bien. Entonces, como les he dicho, se utiliza en refuerzos, etc. Entonces, están investigando materiales de pretensado. Miren, aquí en el temario hablamos de futuro del pretensado, ¿no? Reglamentación, seguridad, comparación, control y futuro del pretensado. Entonces, es en función a ese tema que estamos estudiando este material, digamos, estos nuevos materiales que seguramente durante el ejercicio de su profesión van a entrar en vigencia. Entonces, estos materiales fibrosos tienen el objetivo de reemplazar a los cables de acero. Las fibras que se están utilizando son el vidrio, el carbono y el aramida. Su utilización a largo plazo en lugares donde el cemento está expuesto a un ataque atmosférico agresivo, presentes los cloruros, se requieren elementos delgados y ligeros, gran capacidad de deformación, impactos, explosiones, prevenir corrientes electromagnéticas, etc. Entonces aquí podemos ver su comportamiento
Este es, por ejemplo, el refuerzo, el acero de refuerzo común. Este es el acero pretensado en promedio. Y estos son los materiales como el carbono, el aramid, con high density, etcétera, el glass o el vidrio, el carbón. Entonces, que superan en resistencia a este material. Tienen grandes módulos que permiten deformaciones grandes. Podemos trabajarlos en este orden. ¿Ve? Estamos hablando de 3000. Aquí tenemos 1862. Esta va a ser 2000. Estamos hablando de 3000, o sea, prácticamente el doble de resistencia de lo que conocemos actualmente. Entonces, las fibras de vidrio, alto contenido de sílice, uso como reforzante y posee gran resistencia química. El vidrio B, excelentes propiedades eléctricas y gran durabilidad. Vidrio LC con propiedades eléctricas combinadas con resistencia química. Vidrio S, el más costoso. Alta resistencia a la tracción, estabilidad térmica, construcción en aeronáutica. ¿No? Vidrio C, alta resistencia química, etc. Fibras. Entonces tenemos fibras de carbono que se obtienen a partir de la fibra precursora, generalmente el poliacrilonitrilo, que por sí solo tiene resistencias bajas. Sin embargo, con los tratamientos que se someten, se transforma por estirado, oxidación, carbonización, gratificación, todo eso. Entonces se puede obtener alta resistencia y alto módulo. Entonces lo que veíamos aquí es de alta resistencia y alto módulo, etcétera, módulo intermedio, etcétera. Entonces, características, ¿no? Entonces, ahora hay que hacer anclajes especiales también para ese material, ¿no es cierto? Entonces, les voy a rogar que vean el tipo de cable y el tipo de anclaje. Entonces, en la parte A de la práctica sería puentes con tendones de fibra de vidrio. B, voy a poner en general estructuras con estructuras con pretensado de fibras de carbono. Listo. Entonces aquí vemos resistencia a la tracción, el carbono muy bueno, aramida muy bueno, el vidrio muy bueno, módulo de elasticidad muy bueno, adecuado, comportamiento a largo plazo muy bueno, adecuado, fatiga excelente, bueno, adecuado, densidad bueno, excelente, adecuado, resistencia a larga es muy bueno, inadecuado. Entonces, por ejemplo, el vidrio tiene algunos problemas con los materiales. Precio adecuado, muy bueno. El vidrio parece ser el más apropiado dentro del costo. Entonces, esto es un pequeño resumen de una investigación sobre los materiales que están mejorando. Entonces, esos materiales, incluidos los aceros, tienen que entrar a estos tipos de hormigón pretensado, directos, indirectos, otros. Gatos, de formación impuesta, pretensado, posttensado, eléctrico, etc. Entonces, gatos de formación indirecta, estos son los gatos. Sistema pretensado, ya hemos explicado, sistema que tiene todas estas variaciones, ¿no? Sistema posttensado, adheridos, no adheridos, hormigón pretensor exterior, hormigón, aquí tenemos los hormigones con pretensor interior, los bloques como son atacados, vamos a ver con detalle, los equipos que hay que usar, los gatos, este gato es hidráulico, por lo tanto requiere
de una bomba hidráulica que le permita introducir grandes presiones de aceite a los pistones y pueda jalar. Y estos son las máquinas para inyectar. Tiene un mezclador, pasa a un lugar para que se mezcle continuamente y a partir de ahí se bombee hacia estas vainas, ¿no? Ok, entonces estamos viendo, perdón, que el hormigón armado fisurado por carga externa, ya sea simplemente apoyado, volado, etc. Y el hormigón pretensado se ejecuta antes de la carga externa, y cuando viene la carga externa, entonces puede soportar esas cargas sin ningún problema. Esta es una comparación entre el hormigón armado y el hormigón pretensado con carga externa. Entonces seguimos con nuestro temario aquí, comparación del pretensado con otros materiales, ¿no? Entonces, estamos en eso, estamos en la comparación de el pretensado y el hormigón armado. Entonces, claramente tenemos ventajas. Las otras ventajas que voy a escribir aquí en una especie de tablita, no sé si, bueno, aquí, vamos a insertar. Texto aquí. Entonces, tengo está hablando de vigas, sería H sobre 10. Hablamos de losas, sería H sobre 20, ¿no? En cambio, en el pretensado, entonces en el pretensado podemos poner vigas, H sobre 20, losas, H sobre 40. Entonces, esa es otra comparación que vamos a tener. Aquí, viga, losa. Entonces, listo. Entonces tenemos esa comparación. Después veremos algunas comparaciones con el pretensado. Entonces, lo que habíamos visto el otro día ya, aquí les muestro, dentro de la historia de puentes en Bolivia, del pretensado en Bolivia, el primer puente pretensado en Bolivia efectivamente ha sido el puente Desaguadero entre Perú y Bolivia, en Desaguadero mismo, en el año 1952. Aquí la empresa constructora ha sido una empresa peruana, pero la supervisión era del ingeniero Delfín Vargas, del Departamento de Puentes, en esa época de planificación del Servicio Nacional de Caminos. Sí, es una realización en Bolivia, pero digamos mixta. Después, pocos meses después, un conductor con un camión con sobrecarga pasó una celosía en el puente del Río Grande, entre Cochabamba y Sucre. Y el primer tramo que él entró se rompió y se entró el camión al río junto con la celosía. Entonces, el Servicio Nacional de Caminos, esa vez con la dirección ya del ingeniero Subieta como jefe de puentes, diseñaron una sección compuesta de vigas pretensadas con hormigón, una losa de hormigón armado vaciada en sitio.
con un tramo de 1830, que era la luz de las celosías. Entonces, esa es la realización, creo que es 1954, si no me equivoco, el año que efectivamente con ingenieros netamente bolivianos se hace la primera viga pretensada, en realidad puente pretensado, ¿no? Con el sistema FreisiNet que disponía el Servicio Nacional de Caminos muchos años antes. Ustedes saben que introducir cualquier cosa novedosa en cualquier parte, uno tiene que estar seguro. Entonces, esta es la forma en que se desplazaban las vigas prefabricadas con dos dollies, se llaman dollies las estructuras que soportan la viga, y con ayuda de una pala o un tractor se las jalaba. Entonces, estos tienen dirección para poder girar, etcétera, ¿no? Este es uno de los primeros puentes en Borat sucesivos. Este es el puente Yabini, que actualmente tiene el nombre de Alfonso Subieta, que es, como estás oyendo, es el precursor del pretensado en Bolivia, es decir, el padre del pretensado en Bolivia, ¿no? Este es un puente que reparé por razones de que un tráiler con una porqueta, también en una estructura metálica antigua, oxidada, se hundió junto con el puente y me dieron la tarea de repararlo y lo hice en un mes. Es una viga, como se fijan ustedes, de inercia variable, dividida en 36 pedazos. Aquí alguien quiere entrar todavía, a ver. Igor Palomillo Jaimes. Entonces, en 36 pedazos, una de las autoridades de la prefectura o la gobernación dijo, está lleno de fisuras ese puente, no sirve. Entonces nos llevó y bueno, no quise responder si no estando en el lugar. Le dije, no son fisuras, son elementos prefabricados que están unidos por el pretensado. Entonces, de esa manera se ha hecho. Y estos son los últimos puentes que diseñé en Cochabamba, que son puentes arco con losa pretensada y tirantes pretensadas, ¿no? Son en algunos casos 2 niveles y en el caso del puente Beijing 3 niveles. Entonces es parte de la historia del pretensado en Bolivia. Veremos. Aquí les muestro algunas fotos de un puente que se ha construido con segmentos. Como les decía, el pretensado permite la segmentación. Con ese mismo criterio se ha hecho este puente, ¿no? 36 segmentos. Aquí, digamos, este puente tiene 11 segmentos para una viga de 35 metros o 40 metros, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? En fin, estamos aprendiendo poco a poco. Entonces, ahora nos vamos a ir al procedimiento de cálculo. Hemos visto el otro día, digamos, conceptos básicos que tenemos principalmente dos formas, ¿no? Tenemos dos formas. Una es revisión. Tengo la sección, da, no da, o cuánto decabe, es la revisión. Y la otra es diseñar. Tengo una pasarela para diseñar. ¿Qué sección será? No sé. Entonces, inventarse, ¿no? Consiste en seleccionar y dimensionar sección. Ok. Entonces, el diseño de un miembro debe incluir estudios de resistencia a la fricción y cortante, hemos dicho, y cortante, y si es, perdón, y si es curvo, torsión, etc. ¿No es cierto? La sección puede ser bajo, cargas de diseño, etc. Las consideraciones de longitud de desarrollo, de tendón, etc. Entonces hemos visto que tenemos la posibilidad de ser centrado, excéntrico y parabólico. Entonces, aquí vamos a ver numéricamente después
que para un pretensado céntrico requiero una alta fuerza para poder eliminar las tracciones que se producen por las cargas, esta carga repartida P. Y además, bueno, en este caso tengo esa compresión completa en los extremos también, y como es alta puede superar los valores máximos. Y si hago excéntrico y recto como el pretesado, entonces tengo tensiones de tracción en los extremos, a 0 luz y a L de luz. Si bien a L medio está perfecto, pero entre los extremos no hay común. Por lo tanto, un trazado parabólico o poligonal me es ventajoso para tener valores menores de compresión. Esos son los conceptos, las ideas con las que se tiene que trabajar. Muy bien, entonces hemos dicho que una de las formas de calcular estas secciones es la sección compuesta y vamos a ir viendo. La filosofía de diseño LRFD. ¿Están hasta aquí siguiendo? ¿Hay alguna pregunta? Mire, haremos un repaso, tal vez están durmiendo algunos, ¿no? Después de estructuras especiales. A ver, ¿qué dice Rubén Tarquino? ¿Qué novedades? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Tienes alguna pregunta? No he entendido bien, ingeniero. ¿Podrías repetir una parte, por favor? ¿Qué parte? ¿De qué? ¿De qué? La última parte ¿Qué era la última parte? ¿De qué se trata? de la LRFD que estaba diciendo. Ah, ya. Muy bien. Entonces preparen sus preguntas obligatorias, todos los presentes. De aquí a un poquito vayan lanzando sus preguntas por escrito para ir respondiendo. Obligatoria, una pregunta por lo menos escrita. Muy bien, a la aclaración ¿cómo era? Del alumno Tarquino, entonces vamos a diseñar con la filosofía LRFD. ¿Dónde tenemos el LRFD? Entonces, actualmente, dos, 2, 3, 3, 2, ¿no? Muy bien. Entonces, les he pasado este texto, que es el RFD 2007. Ustedes ya pueden leer por su cuenta. Este es para puentes, efectivamente. Un segundito, les pido tolerancia, voy a enchufar mi máquina. ¿Aló, ¿me escuchan? Sí, Muy bien. Entonces, aquí tenemos el texto que es de LRFD. Cuando decimos filosofía, aquí entonces vamos a esto, LRFD. Esta es una norma que está vigente en el ABC para diseñar los puentes y estructuras en carreteras. Bien.
como saben, es ACI aplicado a puentes. Entonces, el capítulo 1, que pueden leer, tiene la filosofía de diseño, estados límites de servicio, de fatiga y fractura, de resistencia y de evento extremo. Entonces requiere saberse su ductilidad, su redundancia operacional, su importancia operacional. Ductilidad es que sean flexibles, soporten sismos, etc. Redundancia es si es isostático o es hiperestático. Si es isostático se castiga con 1.2. En fin, y el 2 tenemos eso. Entonces nosotros estamos justamente yendo ya en ese sentido cómo vamos a diseñar nuestras estructuras. Estamos conociendo cómo funciona, ahora cómo diseñamos. Entonces, la filosofía de diseño del FD dice estados límites de servicio, estados límites de resistencia, estados límites de evento extremo y límites de fatiga y fisuración. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dimensionamiento en estados límites de servicio. Tienes los datos, la sección adoptada, la geometría. Con la geometría calculamos las propiedades geométricas, eso nos permite calcular el pretensor y su excentricidad, verificar las tensiones admisibles, no verifica, nueva sección, propiedades geométricas, etc. Si verifica, entonces con eso calculo el número de cables, calculo un diagrama de tensiones del acero, verifico las tensiones, no da, nueva sección de nuevo, da, entonces hemos terminado la parte de dimensionamiento elástico del hormigón. Es lo que hacemos. Una vez que tenemos este cálculo de estados límites de servicio, donde determina el número de cal, diagrama de tensiones, sección, transacción, etapa de construcción, servicio, o sea, la etapa de construcción, el servicio, la fisuración, etapa de construcción, intermedias, etapa de servicio, podemos dimensionar. Entonces, podemos hacer un proyecto inicial de calcular una pasarela para ciertas características y damos diferentes secciones, diferentes luces, etcétera, ¿no? Entonces, antes de eso, veremos cómo vamos a calcular. Entonces, el primer concepto para determinar las tensiones en el hormigón es la flexión compuesta. Entonces, el hormigón, que es un material frágil, se transforma gracias al pretensor en material homogéneo y elástico, al cual se le puede aplicar la teoría de resistencia de materiales. Entonces, si tenemos esta media viga, entonces tenemos este tipo de trazado de cable parabólico. Si bien hay una excentricidad, yo puedo transformar en una carga centrada y un momento para absorber la excentricidad y tener este estado de tensión. ¿Eh? Entonces tengo un P sobre A por la carga de compresión y M sobre omega superior y omega inferior para el caso de el momento. La suma de ambos me da las tensiones en fibra superior y en fibra inferior. Entonces, si M es P por E, entonces tenemos estas ecuaciones. P sobre A más P por E sobre omega. O P que multiplico 1A sobre A omega. Para superior e inferior. Si, como sé que el omega, que es el módulo, es igual al módulo sobre su distancia a la fibra extrema, entonces el radio de curvatura, el cuadrado del radio de curvatura es el momento de inés sobre el área. Obtengo esta relación, reemplazo y puedo obtener otro tipo de ecuaciones por flexión compuesta, ¿no? Entonces, estas son las ecuaciones que podemos utilizar.
También podemos decir que tenemos, a ver aquí, a ver un poco mejor. Bueno, ahí se ve algo mejor. Entonces tenemos esta situación que hemos dicho, que es cable parabólico con una excentricidad. Si no existe pretensado por el momento, digamos, o sea, no hay deformación hacia arriba, la fuerza de pretensado y la fuerza de compresión son iguales y además coinciden en su ubicación. Si pesamos y el peso propio empieza a actuar, esta fuerza C se desplaza a un brazo Z con respecto al cable, al centro de gravedad del cable. Si aumentamos la carga viva, las cargas muertas, etc., entonces esta C sobrepasa el centro de gravedad y empieza a generar tracciones en la parte inferior y en todo caso la fuerza de compresión es igual a la fuerza de tracción y siendo que generan un momento podemos encontrar su brazo Z. Y T actúa de prima, o sea, a una distancia de prima, y C actúa a una distancia S del centro de gravedad, que sería el brazo Z más el D' menos B'. Entonces obtenemos de esa manera que el brazo es Z menos E, menos la excentricidad, y con esa fuerza, con esta excentricidad nueva, podemos calcular las tensiones de superior e inferior por el pretensado. Luego tenemos el tercer concepto, que es la carga equivalente. Si tenemos una trayectoria de cables poligonal o una trayectoria de cargas, una trayectoria de cable parabólico, entonces vamos a tener una sucesión de fuerzas radiales. Entonces podemos calcular todas esas fuerzas para poder tener. Tenemos también la posibilidad de tener excentricidades en el extremo que generan un momento, etc. Entonces podemos ir dando reglas, unas reglas para esta situación. Vea aquí, bajar esto. Aquí es importante conocer algunas reglas. Debemos tener en alguna parte más adelante, pero lo voy a escribir a fin de que se entienda bien. Entonces tenemos un cuadro de entonces toda curvatura entonces toda curvatura de la trayectoria entonces toda curvatura de trayectoria de cables es una carga repartida. Vemos aquí, entonces voy a sacar control C.
Entonces, toda curvatura es una carga repartida. Entonces, toda trayectoria poligonal de los cables es una carga puntual. Entonces, aquí tenemos una fuerza y aquí en este cambio de dirección también tenemos una fuerza puntual. Aquí tenemos repartida, aquí tenemos puntual. Toda excentricidad de extremos se transforma en este. Vamos a ver aquí. Entonces, toda excentricidad de extremo se directamente bien. Es un momento isostático. Listo, entonces aquí es un P por E, por la excentricidad, ¿no es cierto? Ok. Y vamos a ver en las estructuras continuas que esto también ayuda muchísimo. Muy bien. Ok, de esa manera tenemos nuestras tensiones admisibles. Ahora, nuestro primer ejercicio vamos a hacer una pasarela. Pues tengo aquí. A ver. Lo que yo hice en varias semestres es buscar un lugar para hacer una pasarela y ustedes buscarán en su caso. Yo
ya me he escogido en la UNSA, en el obelisco. Entonces, Paz, Bolivia, buscar. Muy bien. Entrada al túnel, curso Huaki. Debería tener aquí la universidad para llegar. Los trillizos, el estadio. ¿Dónde estamos? El Parque de los Monos, el Banco Central. Esta es la facultad. A ver, ahora sí. ¿Sí, no? FAC. Muy bien. Entonces me voy a buscar un cruce, por ejemplo, aquí. Por aquí es medio complicado. No se puede hacer dos tramos, podemos hacer una estructura continua. A ver. Aquí. Entonces, de aquí, de esta esquina de... No, aquí estamos. Aquí está el obelisco. Aquí, digamos, de aquí. Son 35 metros, ¿no? Entonces me hago una pasarela ahí. Aquí es muy largo, pero así tengo que hacer dos tramos. Ahí tengo 32 metros y de aquí otra, digamos, ¿no? Para cruzar. Entonces puedo tener. Entonces cojo para mi caso de estudio este 35-60, listo. Mm. 35 entre ejes. Ya. Listo. Entonces, ese es mi proyecto. Listo. Entonces tengo mi luz de 35 metros. Entonces lo primero que voy a hacer es calcular las propiedades geométricas, pero no sé qué sección por el momento. Hay diferentes secciones, entonces yo voy a capítulo 2 de general de diseño y localización de este, ¿no? Entonces, elección de ruta, cursos de agua, arreglos en el sitio del puente, seguridad del tráfico, protección de estructuras, geometría. 2, 3, 2, 3, me voy ahí. 2, 3, aquí estamos. Entonces, vertical highway.
Entonces, los claros verticales de estructuras de carreteras deben ser conformes a la publicación a esto, que es la política en el diseño geométrico de puentes y calles. Entonces, en general nos dice el claro vertical de los soportes de sobrepasos de peatonales deben ser 30 centímetros más grande que los claros de las carreteras. Si los claros de las carreteras son 5,30, entonces tiene que ser 5,30 más 30 sería 5,60. Entonces tengo ya unas características aquí que me generan mi proyectito. Entonces estoy haciendo una estructura en la carretera. Entonces aquí entonces control V. Una de las cosas que me dice que tengo que tener un claro de 5,60 y horizontalmente el ancho del puente, etcétera, todavía no nos interesa a nosotros, pero dice se considera un máximo 60 centímetros para tomar un objeto que sea una línea de tráfico. Si es menor a 60 centímetros, podemos considerar choque de vehículos. Si es mayor, entonces no. Entonces tenemos eso. Pero lo que nos interesa más a nosotros es eso. Entonces, hemos escogido una estructurita de 35 metros. Entonces, aquí tenemos insertar aquí. L igual 35 metros. Listo. Entonces ahora, ¿qué sección, qué altura, qué ancho? Bueno, el ancho ya tengo que definirlo. El ancho voy a decir que está como los estudiantes de la UNCE son gorditos, los profesores también, entonces ancho, para que se crucen entre dos, por lo menos 2,50 metros. Entonces, exacto. Eso es. Ahora, tenemos el alto, ¿no ve? Alto. Aquí al que tiene que estar la base. Alto de base. H igual a 5,3 más 0,3 igual a 5,60 metros. Ok. Entonces ya estoy definiendo mis características, ¿no? Entonces, la base tiene que estar 5,60 encima. Ok, ¿qué más puedo hacer? Entonces, ahora, aquí la norma nos dice, aparte de investigar la fundación, etcétera, serviciabilidad, tiene que cumplir lo mínimo de deformación. Las deformaciones no pueden ser indeseables, ¿no? Los puentes deben diseñarse de tal manera que no exista
efectos psicológicos que por causa de la deformación. Entonces, esta deformación tiene que estar sujeta entonces al artículo 4.7. Entonces vamos a ir aquí estamos en deformaciones 2.526. Este es altura o gálibo. Este es deformación. Nos vamos a 4. ¿Cuánto has dicho? 4.7. 7. Muchas gracias. ¿Quién está despierto? ¿Freddy? Sí, ingeniero. Ah, ya. Muchas gracias, Freddy. Entonces vamos a 4.7. A ver aquí. (4.7) Listo. Análisis dinámico. Entonces, tenemos que hacer un análisis dinámico de frecuencia, etcétera, para evitar problemas de deformación. Entonces, natural frequency, vehículo induce vibración del viento, efectos dinámicos, elástico. Aquí, a ver, vamos a poner aquí si hay algo en específico. Bueno, a ver. A ver si aquí sí. Bueno, para la siguiente clase les voy a encontrar que hay una frecuencia que tenemos que determinar. No sé si es 3 Hz máximo para poder diseñar las pasarelas. Entonces, de todas formas, requerimos que hacer el dinámico correspondiente para eso, ¿no? Este análisis dinámico también nos sirve para calcular su comportamiento, etc. Ok, podemos medir con el teléfono las vibraciones, ¿saben? ¿No es cierto? Entonces podemos probar en alguna pasarela ese comportamiento, digamos. En grupos podemos hacer una práctica, a ver si hacemos una práctica de digamos, prueba de carga dinámica. No va a ser muy difícil con teléfonos y saltando ustedes podemos obtener. Bien, voy a dejar esta parte aquí, voy a continuar con la deformación. Ingeniero, una preguntita. Sí. Eh, Según tengo entendido, tenemos que cumplir una cierta frecuencia para que el puente no llegue a tener resonancia, pero ahora, ¿cómo se verifica eso? Eso nunca se me ha presentado, digamos, la idea. ¿Cómo usted lo Eh, verifica? ¿Cómo?
¿Cómo lo verifica A ver, eso para que no entre en resonancia un puente? ¿O qué cosa se debe bueno, cumplir? para que haya resonancia, ¿qué tiene que pasar? Mm, no, Física que- básica, introducción a la ingeniería. No, es un tema bien complicadito, ¿no es cierto? Pero básicamente la resonancia existe cuando la frecuencia que se induce a un objeto, a un cuerpo o lo que sea, en este caso un puente, supera la frecuencia natural, entonces la oscilación se vuelve, crece de tal manera que no requiere de un estímulo, sino que crece por su propia cuenta, digamos, ¿no? Ese es. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Que mi frecuencia natural sea conocida y que justamente, en este caso sencillo de la pasarela, no supere los 3 Hz para no superar esa frecuencia, ¿no? Entonces tiene que ser más baja. Eso es lo que se hace. Ahora, en el caso del puente Tacoma, digamos, ha sido espectacular. En, en lo que le ha sucedido, no sé, todo el mundo ha debido ver, ¿no? O no, ¿quién, han visto o no han visto? Entonces no se conocía el, los problemas que generaba el viento. Se fija, hay un caso, hay un perrito. Bueno, este no está tan, digamos, no estoy de acuerdo con lo que él dice. En realidad yo considero que es un efecto de resonancia.
Ya, ingeniero, para evitar ese movimiento o ese ladeo que se ve en los puentes, ¿cómo se podría evitar? Ese señor que estaba hablando hace rato parece que no sabe mucho. Hasta este momento, todos los ingenieros no sabían de los efectos dinámicos del viento. O sea, nunca diseñaban, que son como los de la UNSA. No conocen dinámica estructural, digamos, ¿no? No tienen materia de dinámica estructural. Solo diseñan estático. En esa época todo era estático, ¿no? Solo era estático. Entonces es necesario conocer, como han visto el capítulo 4.7, esa estructura dinámica, dinámica estructural para el puente. Entonces aquí esta deformación excesiva que se ha producido era porque la altura de la viga era muy baja, era 2 metros para 1 kilómetro. Entonces se requería una viga de 10 metros de altura por lo menos, o una viga celosía, como se ha reconstruido el puente, para que evite que el viento choque a la superficie. Eso ha sido así. Entonces aquí tal vez hay un poco más de... Inge, creo que hay una opción para escuchar el audio donde usted ¿No lo escucha? puede... No se escucha nada, Inge. Ah, qué pena. Ya, de todas maneras, veremos rápidamente. Yo les voy relatando alguna parte ya para no demorarnos mucho. Aquí dice, aquí ya se ve qué es lo que ha pasado exactamente. En ese entonces había un ingeniero que era von Karman. Ustedes deben ver también seguramente en la materia de estructuras especiales, cuando hablan de chimeneas, en chimeneas se genera este tipo de turbulencia que se están viendo, que es flujo. Entonces han hecho una simulación y este von Karman puso condiciones, etcétera, y pudo demostrar. Entonces, desde ese entonces se hace túnel de viento. Y von Karman ya tenía en Bélgica, y justo en la universidad que yo estaba, la Facultad de Mecánica, tenía el túnel de viento. Entonces, este es von Karman, que hace el modelo y que define los fenómenos de flutter, de galloping. Entonces, aquí es flutter, galloping y todos esos fenómenos que van a generar esto, ¿no? Y es frecuencia nomás, ¿no? Entonces hay que buscar una sección tal que no tenga ese peligro en la frecuencia que le hace vibrar los estímulos externos, ¿no? Como en este caso el viento, etcétera, ¿no? Aquí
hay alguno, es el puente Millennium que se ha construido. Entonces, está justamente. O sea, problemas de laterales, ¿no? Entonces ellos han puesto unos amortiguadores para disipar la energía porque no consideraban ese momento lateral que genera la gente al pasar, ¿no? Entonces, en fin, hay una serie de problemas en los tirantes, especialmente en los puentes. Entonces aquí pueden ustedes ver estos son los amortiguadores que han puesto. Entonces, que algunos puentes en el mundo después de este de Londres, todo lo verificaron y habían algunos puentes que efectivamente se movían lateralmente, ¿no? Entonces se ponen amortiguadores. Entonces en los cables, puentes con cables lo mismo, ¿no? Sucede que se ponen amortiguadores en los cables para disipar. Bueno, nos estamos alejando un poco de la materia. Les dejo esto a que ustedes investiguen. Entonces, en nuestro caso, en esta pasarela que estamos fijando, vamos a ver cuánto es la frecuencia y hay que calcular la misma para evitar problemas de ese tipo que ustedes han visto. Y hay una pasarela de Londres, moderna, recién construida, que ha tenido sus problemas, ¿no? Ok, entonces estamos con este tipo de cositas. Rápidamente vamos a terminar definiendo la geometría del puentecito. Entonces voy a ir al capítulo 2 que estábamos. Aquí, a ver, dos criterios de reflexión. Entonces la norma nos da algunos criterios para evitar tener problemas de excesiva deformación. Entonces yo tengo aquí una estructura de hormigón pretensado que es una viga de peatonal. Entonces me dice si es simplemente apoyado, la luz tiene que ser, o la altura de la viga tiene que ser mínimamente, si no quieres verificar frecuencia, si no quieres verificar reflexiones que superen las admisibles, tomar puntos 0,33 de la luz. Entonces, yo tenía aquí una hojita, entonces la luz es 35 metros, entonces la altura es con un factor de 0,33 y entonces mi altura tiene que tener esto por esto. O sea, al menos 1,5, 1,15. Entonces yo le pongo esa altura, 1,15, 1,15. Este pongo 0,10, 0,5, 0,5, 0,10. Este de aquí puedo poner punto 15, punto 15. La altura es 2,50, el ancho, perdón. El espesor para que sea interior mínimo punto 18, 0,10, este valorcito de aquí para que sea un poquito más grande podría poner este punto 15, es la altura, ¿no? Está bien este punto 10. Entonces aquí le pondría punto 15. Esa, ahí tenemos, y la base es 0,50. Entonces de esa manera calculo las propiedades geométricas. Aquí hay uno de los métodos que hemos hablado, que sería el área de cada el brazo con respecto a una referencia, que aquí le tomo la base,
la base. Entonces, con mi código de figuritas y A por Y, a Y cuadrado y 0, dependiendo si es rectángulo, círculo, etc. Y el área es la suma de las áreas pequeñas, divido como me convenga. La distancia baricéntrica es el A por Y sobre el A, la sumatoria de A. El B, este es B primero, es la distancia inferior. La distancia baricéntrica superior es la altura menos ese valor. El momento de inercia respecto al eje X es este más este menos este por la distancia baricéntrica. Entonces, ese es mi módulo. Entonces, aquí tengo mi estructurita. Esta es una forma, la otra es por coordenadas y la otra básicamente es que yo genero unas coordenadas. Control C. Control E. Aquí un ratito. Acordó la poderosa máquina. Muy bien, entonces puedo calcular también por el AutoCAD. Entonces tengo mi sección, puedo dibujarla y puedo hacer lo correspondiente a eso. Ok, entonces, según lo que hemos avanzado rápidamente, les voy a dar las secciones para cada uno, según la lista que me ha pasado Freddy. Y para el día miércoles ya avanzamos estos ejercicios, pero mientras ya pueden estar trabajando en esta materia. ¿Listo? Entonces ahorita estamos con la máquina colgada y el día miércoles podemos... entonces, aquí solamente había una pregunta de paseo insular y calzado. En el diagrama de tensión de los apoyos, ¿cuáles son las fuerzas que se consideran el pretensado? Dependiendo, ¿no? La fuerza de pretensión siempre va a ser, no sé si podemos ver las transparencias. A ver, así se puede. Entonces, aquí vemos gráficamente que tenemos la fuerza de pretensado como compresión y en el caso de excentricidad tenemos, aparte de ese, el momento, ¿no? Digamos, tenemos el P por A y aquí P por E más P por E que sería el momento, ¿no? Esas son las fuerzas que hay que considerar. Compresión y flexión. Y ahora para el peso propio cero. Por lo tanto, no hay quien compense estos valores. Ok, entonces yo les paso las secciones para las pasarelitas. Entonces, Freddy me va a pasar la lista de hoy. Sí, ingeniero. A ver, pasar. Ya tienes, ¿no? Sí, sí, ya lo tengo, ingeniero. Ya, listo. Entonces, a ver, Paula Ángel Choc, ¿está? Sí, ingeniero, presente. ¿Qué pregunta tienes? Eh,
Sí, tenía una pregunta, ingeniero. En el caso de elementos postensados, ¿en base a qué yo tomo la decisión de que este sea adherido o no adherido? Esa pregunta tenía. Mm, Básicamente es indiferencia adherido o no adherido. La ventaja es que el no adherido puede sustituirse y el no adherido no puede sustituir. ¿Está bien? Ahora, externo o adherido o no adherido, eh, entonces es por el espesor de la sección. Entonces yo tengo, por ejemplo, aquí, quería empezar con ustedes con el pretensado exterior. Entonces, bueno, la pasarela que vamos a ver, va a ser ¿no? La sección nos va a cambiar, tienen que hacer la escalera, tienen que hacer la columna, la fundación directa, todo esto vamos a hacer, más la verificación dinámica, ¿no? Ahora, si yo voy a definir que sea interno o externo, va a depender de la sección. Si yo quiero hacer interno, entonces requiero un espesor, aquí por ejemplo voy a dimensionar, a ver, 0,18. Si quiero externo, por ejemplo, externo, entonces dimensiono el espesor de la pared 15. Entonces puedo rebajar mi peso propio a fin de tener cables afuera. Ahora, adherido o no adherido tiene que estar o dentro o afuera, también hay que ver eso, ¿no? Entonces aquí veremos esto, 0,20. Entonces aquí me permite meter mi vaina, digamos, para 12 torones, eso hay que ir viendo también. El diámetro es 7 milímetros. Entra. En cambio, en esto, aquí, si bien entra, no permite poner fierro, digamos. Entonces tenemos dificultad de colocar la armadura de refuerzo, ¿no? Entonces, necesariamente, este va a estar exterior. Entonces, yo les defino a ustedes cómo va a ser el exterior. En la siguiente clase vemos para que hagan su proyectito. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta más tienen? Vamos a sacar las preguntas. Aquí a Sergio Gabriel Alcón. Sergio, ¿qué dices? A ver, ¿qué pregunta tienes? Ah, ahí sí. Sí, está en el capítulo 5, donde tienes los diferentes tipos de estructuras y recomienda. Entonces al final, en 5.14, vamos a ver si encontramos algo. El capítulo 6 es metálicas. Capítulo 5, por ejemplo aquí, construcción de tramo por tramo, construcción de estructuras lanzadas. Entonces habla aquí del porcentaje, etcétera, de deflexiones que debes tener, detalles de diseño,
para el empujado, digamos, cómo tiene que ser la sección para desplazarse. No, no es esta. Entonces, tenemos métodos alternativos de construcción, puentes segmentales, construcciones combinadas, arcos, nervios de arcos, losas, facilidades en sitio, estructuras huecas. Entonces aquí hay mínimo número de agujeros, de apoyos, en fin, una serie de recomendaciones para losas prefabricadas de puentes, transferencia de las juntas. Estas normas ya están en la 2017 que les he pasado. Es mucho más completa porque ya tiene mayores cosas, ¿no? Mayores. En la parte dinámica también, como han visto, la 4.7, etc. Aquí tenemos recomendaciones en corte para los diferentes elementos, ¿no? Es cuestión de buscar las recomendaciones para ancho. Pero el ancho es, a ver, en nuestra figura que hemos hecho, bueno, aquí digamos, mi ancho ya se define en 250. Esta altura, a ver aquí, esta altura 26 va a ser producto del cálculo. Aquí tengo que poner la carga peatonal, más el poste, más el piso. ¿Y me aguanta o no me aguanta? ¿Qué fierro voy a poner? ¿Me conviene elevar la altura? Listo. Este ancho de aquí me interesa para poner mi vaina o digamos, si quiero externo, si quiero 2 nervios. Entonces ya esto es un poco más de criterio. Esta esquinera, por ejemplo, ustedes han debido ver en construcciones que tiene, sirve para poder desencofrar, porque si es así, no desencofran, ¿no? Entonces justamente aquí hay que corregir eso aquí, en este dibujo. Entonces, si no, no voy a poder desencofrar. Entonces, esas cosas ya son aspectos constructivos, ¿no? En fin, entonces todas esas cositas hay que tomar en cuenta y estrictamente yo tengo que decirles, tengo una pasarela de 35 metros, calcula, ¿no? Pero en este caso estamos aprendiendo un poco, entonces tengo que orientarles para poder definir. Pero eso es lo que estamos viendo, el método 2 de definir la sección, ¿no? Entonces estamos viendo algunos argumentos y que por deflexión la altura es 0.033 en pasarelas pretensadas. ¿Ok? ¿Eso responde a tu pregunta de alguna manera? Okay. Aquí está, por ejemplo, dice secciones T, no más de 50% de tendones, etc. Muchas recomendaciones, ¿no? ¿Qué hay? Ok, otra pregunta, a ver, vamos a buscar Oscar David Limachi, a ver qué preguntas. No se olviden que me va a tocar preguntar dentro de poco en el examen, ¿no? Ingeniero, quizás respecto a la última parte que leyó, eh, respecto a las secciones que nos estaba mostrando, algunas, me imagino que algunas presentan ventajas respecto a otras, ¿verdad? Y sí, en esas ¿No? secciones, ¿Pero? en las secciones que nos ¿Qué? muestras, Sí. ¿qué ventajas suponen algunas respecto a otras?
quizá en la luz. En la luz hemos visto que la altura tiene que ser similar, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta sección, si yo la cargo aquí en un costado, digamos en esta parte, la cargo, va a voltear, ¿no es cierto? Entonces requiero de un diafragma extremo para equilibrar. En cambio, esta sección y esta sección o esta otra son mucho más estables para las cargas laterales, ¿no? Entonces va a depender mucho del ancho, ¿no? De esto, que la estabilidad lateral, la torsión. Entonces, por ejemplo, el cajón es decir que mejora la torsión, ¿no? Entonces va a depender de varios de esos factores. ¿Qué más? A ver, ¿quién más va a preguntar? A ver, sacaremos palabras. A ver, aquí, ¿quién está aquí? Chaculta. Gonzalo Raúl Gaspar. Presente, Inge. ¿Qué pregunta? No, ningún ingeniero. Todo claro, como el agua. Sí, ingeniero. Ya. Ok, muchachos, ya les agradezco muchísimo el haber movido el horario. Entonces, hemos logrado avanzar en la materia, varias cosas importantes que tienen que considerar de estudiar ustedes. Tienen el docente orienta y ustedes tienen que estudiar, ¿no? Entonces, Freddy, te ruego que me pases la lista y a ver el formato para que me lo coloques ya, porque tenemos que estar listos para el fin de mes, ¿no? Sí, ingeniero. Ya lo Muchas tengo en la gracias, lista, muchachos. entonces eso le paso. Ya, gracias. Hasta el miércoles, chicos. Hasta luego, ingeniero, muy amable. Hasta luego, Inge.